Todo se borró. Yo no sé, a mí no me funciona mi internet. A ti, yo estoy usando ahora mismo la data del teléfono. Pues mira, nosotros como que teníamos problemas ahorita. José se desconectó, se conectó y empezó a funcionar. Pues Pero no eso fue sé. porque yo tenía un montón de cosas puestas en la iPad. Ok. Ah, bueno. Bueno, Digo, mi internet llega hasta acá. Cayó otra vez. Entonces ahorita yo me conecté, funcionó todo porque lo verifiqué, pero ahora mismo te estoy hablando el teléfono porque no me quiere conectar en el iPad, que es donde pues, me gusta hacerlo. sí. Y tú sabes que te escucha muy bien, pero no te ve. Pues es que estoy usando la data del Sí. celular. Pero nada, te escucha muy bien. Deja ver si abre aquí. Yo tengo el iPad aquí, déjame seguir intentando. Ok. Pues muchachos, ya tienen las preguntas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Recuerda, Sabdiel, que si de repente alguien habla, pues le dan mute. ¿Está bien? Ok. Y sabemos que estás en un carro y estás corriendo. Así que nada, vamos a comenzar para que al terminar y puedan seguir con su vida normal. ¿Quién presenta? Bueno, por decisión unánime, antier, Pamela y José dijeron que lo hicieras tú. Así que si tú no tienes problema, pues lo puedes hacer. ¿Está bien? Ok. Dale, pues cuando estés listo, no, espérate, para atrás. Countdown. 3, 2, 1. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos de vuelta a el Puntos de Vista. Y con mi tío José, Joan, José René y nuestro invitado Nico. Nico, si tú te oyes. Sadiel, tú estabas muy bien y de repente glitching all the way. Glitch. Eso fue una prueba. Sí, eso fue una prueba. Así que me pasa. Sí. Trata de hablar, pero sin hacer tanta pausa, a ver. Ay, ustedes son locos. Yo creo que en diciembre nos van a nominar a podcast de nuevo. ¿Cómo es? Un nuevo podcast del año. ¿Sabes qué es eso? ¿En serio? No, es mentira, pero me lo estoy creyendo. Ok, pues mira, vamos a manifestarlo. Yes. La educación de la propuesta. Muy bien. Podcast of the Year. Oscar of the Vamos a Year. hacer el podcast of the year. Oh my God. Ya tengo toda la cablería para poder hacer en vivo. Así Perfecto. que, sí. Dale, Sandy. A ver si te puedo poner. Otra vez, de verdad. Sí, papá. Me dice. Dale. 3, 2, 1. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos otra vez al podcast Puntos de Vista. Aquí con tío José, Pamela Joan, José René y nuestra invitada de hoy, Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Qué bueno. Gracias, Nicole, otra vez por estar por ahí. Claro que sí. Bueno, no lo van a saber, pero se los voy a contar. Hicimos un capítulo hace una semana atrás y hubo varias dificultades técnicas. Mi voz no salió en ningún momento.
Así que sí, y no supe arreglarlo, así que estamos aquí. Estamos aquí, gracias a Dios, y bueno, vamos a comenzar. Este season se hizo con el deseo de poder ayudar a jóvenes que están en el proceso de buscar universidades, o a que hacer, por ejemplo, peloteros, balonceristas, jugadores de soccer, etcétera, que en este momento están escogiendo para dónde van, cuál es su siguiente paso. Así que hemos ya dialogado con José Alberto, que nos contó su experiencia, que fue allá a Iowa y estuvo en una universidad en la cual usó sus características de pelotero para poder estudiar. Luego hablamos con Delmari, una maestra de Estados Unidos, de Filadelfia específicamente, la cual nos contó qué deben hacer los jóvenes para llegar a escoger sin mucho tropiezo. Y hoy vamos a hablar con Nicole. Vamos a ver desde el punto de vista cristiano qué debemos hacer, a quién debemos llamar, tal vez hasta cómo debemos orar y conectarnos con ese ser, con el Dios Todopoderoso, para que nos ayude en el camino a escoger dónde dar nuestro próximo paso. Así que vamos allá. ¿Quién comienza con las preguntas? ¿Sabdiel? Muy bien. Dale, entonces, ok. Dice aquí. Nicole, cuando un joven está decidiendo universidad y siente 1000 voces alrededor, ¿cómo puede conectar con Dios para saber qué camino tomar? Bueno, lo más importante que nosotros podemos decir es que esa joven debería de saber reconocer la voz de Dios. Si hay 1000 voces alrededor, es importante poder reconocer la voz de Dios en medio de ellos. Entonces, podemos preguntar, pues, ¿cómo conocemos la voz de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Lo primero sería que tenemos que conocerlo. Es importante conocer a Dios porque podemos identificar su voz aún en medio de 1000 voces. Y aquí pues les puedo dar un ejemplo de un jovencito que conozco que se llama Alex. Y él es un jugador de soccer y un día él estaba conmigo bien distante, ¿verdad?, de la cancha de soccer esperando a su mamá. Y él me dice de momento, yo escucho que alguien me llamó mi mamá. Y yo le dije, pero ¿cómo tú vas a decir que te llamó tu mamá? Si ella no está aquí, yo no oigo nada. Pero él insistía, me llamó mi mamá. Entonces, de momento, él dice, ve, otra vez me llamó mi mamá. Y yo dice, pero ¿en dónde? Yo buscando, hasta que de momento él dice, mírala allí. Ella estaba bien distante de donde nosotros estábamos. Pero él como hijo supo reconocer la voz de su mamá. Y así tiene que sucedernos a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios de tal forma que podamos reconocer su voz en medio de miles de voces. Y para nosotros poder conocer a Dios tenemos que orar, es lo primero, y tenemos que estudiar su palabra. También Él nos dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea que Dios también nos enseña y nos guía por el camino que nosotros debemos de tomar. Y entonces nos va a llevar exactamente al lugar donde nosotros tenemos que estar. Como nos dice la pregunta, para saber qué camino tomar, Dios nos va a ayudar a entender, nos va a enseñar el camino, nos va a mostrar por dónde nos tenemos que ir, y nosotros tenemos que orar y estudiar su palabra para eso y tener una relación con Dios, porque cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios es quien nos guía y quien nos lleva a los lugares donde nosotros tenemos que estar.
¿Alguna duda o pregunta que tengan sobre esa contestación? ¿No? Pues vamos a la siguiente pregunta. Ok, dice aquí. Hay jóvenes que oran, pero aún así se sienten perdidos. ¿Cómo uno puede saber que Dios sí está hablando, aunque no sea de la forma que esperamos? Bueno, volvemos, ¿verdad? Nuevamente al primer punto. Tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que tener una relación con Él. Y entonces aquí es bien importante que nosotros podamos recalcar lo siguiente, que para tener una relación con Dios tenemos que habernos arrepentido de nuestros pecados y tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Al hacer esto, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es Él quien nos revela a Cristo. Él es, ¿verdad? Una vez que yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, ahí inmediatamente el Espíritu Santo mora en mí. Y el Espíritu Santo es quien me va a revelar a Cristo, quien me va a enseñar acerca de Jesucristo. Juan 14:26 dice, hablando del Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. Y el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos da discernimiento, que eso significa que yo distingo una cosa de la otra y entonces puedo distinguir cuándo es Dios quien me está hablando o cuándo es una persona que me está hablando. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que la palabra de Dios es la profecía más certera. Y aunque no te va a decir estudia ingeniería, ¿verdad?, eso no está escrito en la Biblia, te va a guiar para que tú sepas por dónde tú debes de ir y para que se pueda cumplir el plan y el propósito de Dios en tu vida. Dios nunca nos va a dejar sin dirección. Siempre nos va a guiar al camino correcto. Vuelvo y recalco aquel salmo que dijimos ahorita. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Muy bien. Gracias, Nicole. Vamos a continuar, José. Entre la presión de los padres, las amistades y el dinero, ¿cómo distinguir entre lo que quiero yo y lo que Dios quiere para mí? Como les había contado la otra vez, a mí esta pregunta me chocó bastante, me impresionó. Quisiera decir más que me chocó, porque es una gran realidad en que todas estas cosas influyen en nuestra vida. Pero mi contestación sería que necesitamos al Espíritu Santo. Volvemos, ¿verdad? Un punto siempre me lleva al anterior. Él es nuestro guía y, perdónenme un momentito. No sé ¿Qué problema? ¿Tú escuchas eso? Perdón. A las perras aullando. No. Edita esto. Ok. Ay, qué bueno. Ok, pues que se queden aullando. Me sacaron de suspeito. Ay, perdonen. Tengo perras especiales y locas. Ay, padre, corta esto, José. No hay problema. Vuelvo, necesitamos al Espíritu Santo. Ajá. Él es nuestro guía en nuestro caminar. Como jóvenes y adolescentes cristianos necesitamos el Espíritu Santo. No solamente los jóvenes y adolescentes cristianos, los adultos cristianos, los ancianos cristianos, todos, desde los niños hasta los más viejitos, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que convertirse en ese a quien nosotros vayamos en todo tiempo, porque Él es experto, Él es experto en hacernos saber si es o no es, si es lo que yo quiero o es lo que Dios quiere o lo que está dictando el dinero, ¿verdad? Mientras uno camine con Él, uno sabe, porque Él nos habla a la mente y Él nos habla al corazón. Pero tenemos que caminar con Él para conocerlo, así como Alex se conocía la voz de su mamá a distancia, ¿verdad? Vuelvo a ese punto. Yo tengo que tener una comunicación con Él, yo tengo que tener una relación con Él para yo saber, esto no soy yo diciéndome, no, es por el arte, Nicole, es por el arte, no, pero si el Espíritu Santo me dice, no, es la psicología, pues, es la psicología, bendito Dios.
Y sé, ¿verdad?, que parece repetitivo, pero la clave es relacionarse con Dios. A veces podemos llevar años en el Evangelio o haber sido nacidos y criados en la iglesia y no tener una relación con Dios. Eso, ¿verdad? Es algo que puede suceder, lamentablemente. Necesitamos, ¿verdad?, su palabra. Tenemos que estudiarla y tenemos que orar. A veces llevamos años en el Evangelio, fuimos nacidos y criados en la iglesia, pero nunca nos relacionamos con Dios, nunca nos sentamos a estudiar la palabra. A veces la conocemos, pero no la estudiamos. Hay una gran diferencia, porque no es lo mismo yo recitar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, a que yo estudie qué implica eso, por qué David dijo eso, cómo eso es algo, ¿verdad?, más profundo. Y sé que quizás parece que me estoy saliendo del tema, pero no. Si estudiamos la palabra verdaderamente, nosotros vamos a tener una relación con el Dios que escribió la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos una relación con Dios, entonces, a la medida que yo lo conozco, pues yo sé. Así como yo sé, ¿verdad?, que si mi mamá me decía Nicole Vanessa, yo sabía que yo estaba en problemas, porque usaba mi segundo nombre, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí, pues, yo creo que en el caso que menos puede suceder es en el de José René, porque casi siempre le decimos José René. Pero hay un tono específico que estoy segura que José René sabe cuando papá o mamá están molestos. Así que, de la misma manera, ¿verdad? Nosotros conocemos a Dios y sabemos, este es el camino. No es por aquí, es por allá por donde Dios me quiere llevar. Y miren lo que dice Proverbios 3:5 con respecto al camino, porque Dios nos ama tanto que nos va a llevar por el camino correcto. Dice Proverbios 3:5, y estoy usando la Nueva Traducción Viviente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Ves? Que aquí hay una diferencia clave. No es mi propio entendimiento, es de lo que el entendimiento de Dios. Pero para tener eso hay que tener una relación con Dios. Proverbios 3:6, y sigo en la Nueva Traducción Viviente, dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea que Dios no, vuelvo y repito, Dios no nos deja sin dirección. Él quiere guiarnos. La cuestión aquí es si nosotros vamos a dejar que Él nos guíe o no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos o nos vamos a apartar de ese camino? Así que, ¿verdad? La Biblia nos da muchos ejemplos acerca de cómo Dios sí nos guía por el camino correcto y que no necesitamos, ¿verdad?, que las presiones externas nos guíen. Si nosotros estamos bien anclados en Cristo, sabemos lo que Cristo quiere de nosotros y podemos decir, aunque parece que tú quieres que estudie agricultura, pero Dios me está guiando a que estudie otra cosa, me voy por el lado que Dios quiere para mí. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque Él ama a sus hijos intensamente. No sé, pues mira, solamente un comentario. Casualmente ayer en la iglesia estábamos hablando de la palabra y del poder que tiene la palabra, la Biblia. Así que el pastor nos decía que, como tú muy bien dices, mucha gente lee la palabra, pero no profundiza en ella. Y el profundizar en ella, pues nos lleva a nuevos entendimientos de Dios. Y que cuando la palabra y Dios son una, ¿verdad? Porque obviamente la Biblia es la palabra de Dios. Así lo que dice ahí es Dios mismo hablándonos. Así que hay muchas otras cositas que Él nos dijo, pero eso me tocó mucho y muy bien, como tú mencionas. José, Claro. la próxima. 4. A veces pensamos que a Dios solo le importa lo espiritual. ¿Tú crees que a Dios también le importa qué carrera estudiamos y dónde? Claro que sí. A Dios le importa tanto lo espiritual como lo que tú hagas en la parte secular de tu vida. A Dios le importa todo sobre ti, todo sobre José René, todo sobre Sabdiel, todo sobre Pamela, todo sobre Nicole, todo sobre José.
Todo, absolutamente todo. Dios, ¿por qué? Porque Dios es un buen padre y a un padre le importa todo sobre su hijo. A mí me importa todo sobre mi hijo. Yo tengo un hijo que es adolescente y yo quiero saber todo sobre su vida, absolutamente todo. Y Dios es así mismo. Eso yo lo heredé de Dios, de ninguna otra persona. Como padres, nosotros queremos ser parte de todo en la vida de nuestros hijos y así también es Dios. Nos ama con amor eterno, por eso pone en nosotros planes y propósitos. Nosotros somos su obra maestra. En Efesios 2:10, también estoy usando, estoy usando la Reina Valera, pues somos la Nueva Traducción Viviente, pues somos la obra maestra de Dios, dice la Efesios 2:10. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros somos la obra maestra de Dios y esto significa que somos su mayor creación. Que aunque Él creó los animales, que aunque todas estas otras cosas por el poder de su palabra, a nosotros nos tomó tiempo. Él nos levantó del polvo, nos hizo y compartió de su aliento con nosotros. Por eso somos su obra maestra, porque respiramos el mismo aire que respira Dios. Entonces, para Él nosotros somos importantes. El Salmo 144:3 dice: oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Los simples mortales, para que te preocupes por ellos. Y este salmo lo escribió David y él entendió que nosotros éramos importantes, porque él mismo pregunta qué son los seres humanos, ¿verdad? Delante de Dios nosotros podemos ser minúsculos, sin embargo, a Dios le importa todo sobre nosotros. Le importa dónde vamos a estudiar, le importa dónde nos vamos a mover, le importa lo que hacemos ahora y lo que vamos a hacer de aquí a 5 segundos. A Él le importa todo, absolutamente todo sobre nosotros. Somos importantes para Dios. Por eso es que Él nos guía y nos dirige en nuestra vida. A Él le importa qué y dónde estudiamos porque quiere que seamos útiles para su obra. Hay un propósito. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y porque le importamos y Él también quiere que tú cumplas ese propósito, ¿verdad? Él le interesa dónde tú vas a ir, qué tú vas a hacer, cuál es el futuro que tú, ¿verdad? Que tú tienes en mente. Así que sí, somos completamente importantes para Dios desde el factor espiritual hasta el factor no espiritual. Hasta lo que yo como es importante para Dios. Porque Dios quiere vernos bien, que nosotros estemos saludables, que nosotros estemos, ¿verdad? En un buen estado de vida, por decir así. Así que sí, somos completamente importantes para Dios. Si algo se les queda hoy, acuérdense en que todo de nosotros es importante para Dios. Súper. Están bien calladitos hoy. Hoy hay silencio. Están bien total. atentos. Estoy muy atento ahí, te escuchando lo que está haciendo Nicole. Muy bien. Que es verdad que la juventud, de verdad que necesita a Dios. Que sepan que lo buscan y quiere que estén en el camino correcto. También sabiendo que si ellos quieren seguir adelante, tienen que estar correctos con Dios. Muy bien. Gracias, Abdiel. Y la última pregunta. Ok. Si le hablaras a un joven que hoy tiene miedo de equivocarse al escoger universidad, ¿qué le dirías para que confíe en Dios y no se paralice? Yo le diría una palabra que aparece en la Biblia 366 veces. O sea, esta palabra aparece en la Biblia todos los días, o sea, por un año, y aún cubre el año bisiesto. No temas, no temas. Dios no se equivoca. Si lo buscas, Él te guiará y Él te ayudará a tomar la mejor y más sabia decisión. Cree en sus promesas. Vuelvo y repito el Salmo 32:8. Él te hará entender y te mostrará el camino por el que debes andar. Lo repito mucho porque cuando yo era ¿verdad? Adolescente, yo me convertí cuando tenía 14 años, así que estoy contemporánea con, ¿verdad? Fui contemporánea con algunos aquí en ese momento.
Y yo recuerdo que este salmo me siempre tocaba mi vida y me ayudaba, porque cuando de momento yo me sentía perdida, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Verdad? ¿Cuál es la dirección que tengo que tomar? Siempre recordaba este salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Parece trillado, pero no, porque es una promesa de Dios. Él nos hará entender y nos enseñará el camino por el que tenemos que andar. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en Dios. Y si te equivocaras, Dios te puede guiar al lugar correcto donde debes estar. No te preocupes, porque si vamos por aquí y no era por aquí, como quiera, en algún momento, mira, Dios te dice, hey, dale, vamos para allá, y te guía. Uno lo que tiene es que disponerse a escuchar la voz de Dios y decir, está bien, Señor, me voy por el lado que tú me dices. A veces nosotros pensamos, voy a estudiar esto y ¿verdad? Y voy a estudiar esto y luego nos damos cuenta que era por otro camino. Eso me pasó a mí, yo quería ser veterinaria, desde que yo era chiquita, yo quería ser veterinaria. Yo entré a la universidad con vías de ser veterinaria, pero yo no entré por ciencia, entré por ciencias sociales, porque eso fue ¿verdad? Cuando me gradué no tenía suficiente como para entrar por ciencias biológicas. ¿Y saben qué pasó? Me gradué de psicóloga, no me gradué de veterinaria. A lo largo del camino me di cuenta de muchas cosas. Yo quería ser veterinario porque me gustaban los perros, me gustaban los mamíferos, ¿verdad? Algunos y no todos, pero no me gustaban las reptiles. Al sol de hoy no me gustaban las aves, al sol de hoy tampoco me gustan. Así que, ¿verdad? Yo soñaba con una cosa, pero el sueño de Dios para mi vida era otro. Y eso es importante que lo sepamos. Dios tiene sueños con nuestras vidas. No importa la edad que nosotros tengamos, porque quizás José, papá, nos dice, yo estoy como en una edad, ¿verdad? Pero no, Dios sigue soñando con José, con las cosas que quiere hacer con José, papá, con las cosas que quiere hacer con José René, con Sabdiel, con Pamela, conmigo. No importa la edad que nosotros tengamos. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos eso. Y que Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar y que nunca es tarde para ir por el camino correcto. Siempre Dios es el Dios de oportunidades. Siempre nos da una oportunidad más y nos lleva, ¿verdad?, por el camino correcto. Aquí vuelvo y repito, yo decido el camino por el que quiero ir, ¿verdad? O escucho la voz de Dios y me voy por el que Él me dirige. El camino que Dios me lleve siempre va a ser la mejor opción. Absolutamente, siempre. ¿Me escuché? Sí. Ok. Pero esto como que yo mismo no me escuché. Nicole, mencionaste en esta última contestación que tú te convertiste. Sí. ¿Qué es convertirse? Convertirse es, como mencioné ahorita, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos arrepentimos de todo pecado. Tiene que darse arrepentimiento para que nosotros podamos tener una conversión. Si no, porque conversión viene de cambio, ¿verdad? Ya no soy como era antes, ahora soy diferente. ¿Sabes bien? Exacto, dejar lo viejo. Eso está perfecto. Entonces, ¿verdad? A los 14 años yo decidí que yo quería tener a Jesucristo en mi corazón y que Él cambiara toda mi vida. Porque, como cantaba, yo vivía llena de melancolía, de tristeza y de dolor. Pero Dios cambió eso cuando entró a mi corazón. Jesucristo me cambió. Y Él es mi todo. Es mi mejor amigo, es mi guía, es mi consolador, es mi fortaleza. Es a quien yo voy cuando tengo dudas, cuando tengo preguntas, cuando estoy estresada, cuando necesito que alguien me ayude a clarificar. Señor, voy a donde el Señor y el Espíritu Santo lo hace. Me consuela, me guía, me transforma. Voy a su palabra me habla, me transforma, me restaura, me da fuerza, me vivifica. Así que el 4 de febrero, hace bien poquito, cumplí 30 años de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y no me arrepiento
nada, de haberle dado la mayor parte de mi vida al Señor, porque tengo 44 años y ¿verdad? No tengo que, no hay vergüenza en decir eso. Para nada. Y pues, llevo 30 años de mi vida en Jesucristo y para mí ha sido la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. O sea, cuando yo entré a la universidad, yo entré cristiana, pero como les expliqué ahorita, ¿verdad? Pensando que iba a estudiar una cosa que estudié y terminé graduándome de otra, y le doy gracias a Dios porque Él es el que guía mi vida y me va moviendo a hacer cosas que yo jamás pensé que podía hacer, o llevándome a lugares que yo jamás pensé que podía llegar o que yo soñaba llegar, ¿verdad? Así es Dios, y ese es un plan no solo con Nicole, Dios quiere eso para todos nosotros, para todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga, muchacho? La palabra de hoy fue convertirse. Excelente. Gracias, José. ¿Algo más que tenga, muchacho? ¿No? Nicole, casualmente antes yo estaba con José y vimos un video. Y en el video salías tú cantando. Ajá. ¿Ese es nuevo? Sí. No, papá, eso fue 5 Todavía. años atrás que yo te lo enseñé porque yo vi el canal de ella. Ok. Ese video es bastante es viejito. Okay. Pero sí, yo tengo un sencillo, se llama Espíritu Ven, no está en ninguna plataforma más que en YouTube, Okay. Pero está ahí, lo pueden escuchar, ¿verdad? Lo buscan bajo Nicole Díaz Oficial y ahí lo pueden escuchar, que sea, ¿verdad?, de bendición para todas sus vidas. De eso podemos hablar otro día. Muy bien. Una pregunta, Nicole, ¿cuántos Dime. años fue atrás? ¿Cuántos años fue atrás? 6, 5, 7. Yo creo que van como, yo creo que van como maybe 7, 8 años de eso. Ya, el tiempo pasa volando. Por ahí, Sí, 6, sí. 7, por ahí. 6, 7. Sí, porque yo me acuerdo. Oh my God, no, tú también. No me digas. Que José René, chacho, no para con eso. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Bueno, pues, para concluir, pues quiero leer un versículo bíblico. Y en este versículo es en Proverbios 3, de 5 al 6. Que va bastante alineado con todo lo que Nicole ha mencionado. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios no solamente Él abre puertas, sino que guía nuestros caminos. Así que simplemente nos tenemos que agarrar de Él y dejar que Él haga como quiera. Así que esto sería todo por hoy. Nuevamente gracias a Nicole, gracias a los muchachos, porque son las 11 de la mañana acá en Puerto Rico. Digo, Sí, nunca preguntamos cuál es el ministerio de Nicole para que la gente sepa y que tengan en cuenta para que las visites iglesias y todo eso. sí, como no, gracias. Bueno, pues yo ahí haciendo la presentación completa. Mi nombre es Nicole Díaz, pertenezco a la Iglesia de Defensores de la Fe, la Nueva Jerusalén, en Arecibo. Y allí, ¿verdad? Soy parte del Ministerio de Adoración, o sea, canto, también predico, soy maestra de Escuela Bíblica de los Jóvenes y también soy la presidenta del Comité Misionero y hago misiones. Así que estamos allí para servirles y para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No sirve. No sé. No, Sabi, despídenos, papá. Compartir lista palabra y que este video que hicimos hoy llegue
a los corazones de los jóvenes que tienen preguntas así mismas como las que le traímos hoy. Y como dijo Sabdiel, esto fue Puntos de Vista. De vista. See you later. Bye. Bye bye. Gracias, Nicole. De nada, un placer. Lindo día. De vista. Sí, bye.